Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues antes que nada me presento. Soy el doctor en educación Oscar Daniel y que bueno, como en algún momento ustedes lo han checado y bueno, si es que como tal siguen lo que en algún momento era un proyecto de servicios educativos en cuanto a docentes de educación media superior, pues ahí se darán cuenta que en este año se está desarrollando una nueva dinámica. Y esa nueva dinámica, pues precisamente es este tipo de sesiones, ¿no? Ahora, estas sesiones, pues bueno, a grandes rasgos, y creo que siempre la primera sesión de todo curso es pues dar como el pequeño encuadre o las características principales de lo que viene siendo una sesión como esta. Y pues más que nada la intención de hacer una sesión como estas, hacer una sesión donde pues literalmente se le brinda información al docente. Sobre todo creo que algo que desde este primer momento me gustara, en este caso pues con la visión de la maestra Jessica y en un servidor, pues es enfocarnos en lo que vienen siendo los docentes de educación media superior. ¿Por qué los docentes de educación media superior? Porque precisamente los docentes de educación media superior son los que como docentes padecemos mucho la cuestión digamos, el conocimiento suficiente y a veces hasta necesario para lo que viene siendo el desarrollo de nuestras sesiones en un modelo educativo que, pues bueno, para muchos de nosotros es nuevo, a lo mejor ya no tan nuevo, porque pues ya en este caso ya está avanzando cerca del segundo año, pero pues al final de cuentas, cuando de repente hay un nuevo cambio de modelo y pues como tal no te explican del todo cómo es el proceso, cómo es ese marco curricular común en la educación media superior, qué características tiene y cómo en algún momento pues lo tienes que ir comprendiendo para después aplicando con tus alumnos, ahí es donde pues padecemos muchas veces como docentes de educación media superior, porque pues lo que es el trabajo colegiado en muchas ocasiones nada más es leer el documento y si le entiendes pues continuemos, ¿no? Si no le entiendes pues trata de precisamente como esta parte, ¿no? Ver un curso, capacitarte, como muchas veces se ha inculcado, actualizarte, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de repente pues te llega la situación de que pues sigues teniendo dudas, ¿no? Y en este caso pues la intención de lo que viene siendo un curso, sobre todo con estas características que en algún momento ustedes lo han visto y que literalmente es gratis para aquel docente que pues tenga la necesidad de entender un marco curricular, un- una planeación didáctica por progresiones, que hasta la fecha, bueno, lo que ustedes han visto, sigue habiendo como que cierta inquietud en el proceso de la planeación y en el desarrollo de tus clases. ¿Por qué? Porque, pues desafortunadamente, y yo creo que se han enfrentado, sobre todo los maestros que dan materias que exceden lo que vienen siendo las profesiones, ¿no? Y que ahí a lo mejor podría haber un tip, o más que un tip, una estrategia que haga que esas progresiones que son 16, en el caso de inglés, ¿no? En el caso de las ciencias naturales, experimentales y tecnología, y que casi son su mayoría, desde la 1 hasta la 4, que también son 16, ahí qué puedo hacer para que pues no me coma el tiempo, ¿no? Porque a lo mejor a muchos de ustedes que les toquen ese tipo de asignaturas, o es mejor dicho, perdón, ese tipo de WACs, porque recordemos que ya no se les llama asignaturas, sino ya se les llama unidad de aprendizaje curricular, pues ahí, ¿qué puedo hacer, no? Y creo que ya espero que en su plantel estén experimentando una nueva mecánica que pues también otra vez vuelve a suceder lo mismo. Si no hay información, pues me va a costar trabajo. Lo que le llaman el proyecto STEAM, que es una estrategia que te va a permitir en algún momento hacer que esa cuestión de las progresiones, cuando son muchas, pues hacer que sea un poquito más eficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque pues yo creo que les ha pasado, o en su caso a nosotros nos ha pasado, ¿no? Los que son 16 progresiones, si hacemos la contabilidad en cuanto a lo que viene siendo la cuestión de las semanas que tenemos como docentes en el aula y la cuestión de las progresiones, por lo regular casi la mayoría de los semestres son 20 semanas.
y si hay 16 progresiones, pues aparentemente tenemos que llevar una progresión por semana para las WACs que tienen 16 progresiones. Para las WACs que tienen un poquito menos, pues a lo mejor ahí podrían tener un poquito menos de dificultad para ello, ¿no? Pero ahora, sobre todo cuando les meten o más bien cuando en la UAC es de ciencias naturales experimentales, está muy complicado en esa parte, ¿no? Pero pues bueno, primero hay que entender lo que viene siendo qué es el marco curricular, qué es eso de las progresiones, porque a mí en lo que particular, lo que nos ha pasado en el plantel cuando de repente hizo que este cambio de estudios o esta modalidad, perdón, este nuevo modelo educativo, a veces cuando nos dicen vas a desarrollar la progresión número uno, te preguntas qué temas voy a dar, qué temas voy a dar, cómo voy a impartir mis clases, cómo voy a desarrollar mis clases. Y sí, es verdad, sobre todo los que vayan a hacer el nuevo ingreso en su momento, ¿no? Pues ellos esperan tener un contenido temático. Y como no hay contenido temático, hay progresiones, pues la pregunta o la inquietud es, ¿qué contenido temático voy a tener, ¿no? Y es donde ahí, pues, nosotros queremos o estamos optando por ese tipo de sesiones donde pues, literalmente a cada uno de ustedes y sobre todo a aquel docente que lo necesite, ¿no? Que realmente lo requiera y que se sienta con la inquietud de saber un poquito más, entender un poquito más e incluso a veces también, bueno, porque tenemos bastantes gente que nos está siguiendo en esta parte, a veces hasta cuando te ponen, o más bien, cuando entregas una planeación, a veces hasta te cuestionan mucho por cómo está desarrollada la planeación, ¿no? Sobre todo los directivos que en algún momento también tienen esa situación. No comprenden el cómo está desarrollada una planeación en el nuevo modelo educativo y como vienen de un modelo educativo llamado o más bien generado por competencias, pues se quedan en la cuestión tradicional, donde precisamente pues se desarrolla la planeación, como los que ahorita todavía siguen impartiendo en quinto y en sexto, pues están haciéndolo, ¿no? Y sí, no necesariamente se tiene que cambiar esa parte. ¿Por qué? Porque los que en algún momento hayan dado una UAC sabrán o entenderán que es muy diferente compartir una UAC dentro del aula a compartir una asignatura como era en el modelo educativo anterior, que mejor conocido como MPO, ¿no? Ahí pues todavía existe la situación de que sí hay contenidos temáticos, sí hay temas a desarrollar, sí hay competencias a desarrollar y pues el panorama es un poquito más amplio. Los que han revisado sus programas de estudio, e incluso desde el programa de estudio está bien enredado, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué conceptos se manejan mucho en el marco curricular común? Primero que nada, entender que ya no se le llama asignatura, que se le llama unidad de aprendizaje. Y desde ahí, pues bueno, tenemos que empezar a entender el término, ¿no? ¿Por qué? Porque en el trabajo colegiado, pues de repente pasas a exponer y te equivocas y dices, la asignatura que estoy dando es tal. No, es que ya no se le llama asignatura. Que te quedas con el nombre de asignatura es diferente, pero se le llama ahora unidad de aprendizaje. Ahora, después de ahí, de las unidades de aprendizaje, algo que tienes que tener muy claro y que antes de empezar a generar una planeación es saber en cuál enfoque de tu WAC vas a empezar a enseñar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Hay WACs que, pues hay muchas formas de entrar a lo que viene siendo su contenido, ¿no? Por ejemplo, pensamiento matemático. Primero te tienes que preguntar qué es lo que quieres que el alumno desarrolle. Si quieres que desarrolle el propio talento que pueda tener dentro de lo que viene siendo el mundo matemático, si quieres mandarlo directamente a lo que tiene que ver con el desarrollo de matemáticas, o si quieres que solamente trate de, pues en este caso, contextualizar lo que vive en la vida real con lo que en la matemática puede existir. Y eso, pues, a lo mejor, si lo ven un poquito más formal, pues a eso le llaman categoría, que primero elijas en qué mundo quieres entrarle. ¿Por qué? Porque, pues, hay WACs que manejan cuatro o cinco categorías y, pues, vamos a ser honestos, o sea, en un mundo ya práctico, en un mundo ya laboral dentro de la docencia, es muy complicado que coloques al alumno en cinco áreas de oportunidad diferentes.
Entonces, pues primero que nada tienes que enfocarte y dentro de tu planeación decir, ok, estoy dando cultura digital y ¿qué quiero que el alumno entienda? Que entienda la problemática de la cultura digital, el uso de la cultura digital o que inclusive que aprenda que la cultura digital se aprende de manera colaborativa. ¿Cómo quiero que lo aprenda? Y eso lo dicen los planes de estudio, ¿no? Porque, o más bien los programas, perdón. Los programas te dicen qué categorías puedes entrarle, pero desafortunadamente, y creo que en las primeras planeaciones, cuando empezó esto del marco curricular, pues el plan de estudios no te marca en cuál, te menciona todas, o el programa más bien de las progresiones, te menciona todas y te dice, cultura digital tiene categoría uno categoría 2 categoría 3 y todas las categorías te la manda. Y después de ahí, pues bueno, cuando haces tu planeación, pues colocas todas las categorías. Lo que en algún momento no te explicaron es que de todas esas categorías, si es, bueno, en algunos casos, como por ejemplo en humanidades, ahí no hay tanto problema, ¿no? Porque las categorías sí son únicas. Ahí literalmente lo que viene siendo el mundo en el que quieres que se enseñe esa progresión, el campo de humanidades o el área de conocimiento de humanidades, ahí sí literalmente nada más se enfoca en una sola. Y bueno, esa es una ventaja, pero las WACs que no, primero que nada tienes que partir de ahí, entender que al alumno no lo puedes, o sí le puedes, pero pues al final de cuentas sabemos que la educación en esta actualidad es un poquito más complicada y si tú todavía le metes más complicaciones, pues todavía tanto le complicas al alumno su proceso de aprendizaje como que te complicas tú el proceso de evaluación. ¿Por qué? Porque va a ser obvio que un alumno que no, el primero no le enfocaste en ninguna categoría, pues va, desafortunadamente va a caer en la situación de su bajo rendimiento. Y ahí no es culpa ni del docente ni del alumno, sino que en ese momento pues no hubo como tal una estructura clara de qué se tiene que hacer. Y lo entiendo muy bien porque ninguna persona, o tal vez a lo mejor sí y se te olvidó, o tal vez no has tenido como tal una capacitación completa de lo que es este nuevo modelo educativo y nadie te dijo que tenías que escoger una. Y en una sola, entrarle, ¿no? Si en la planeación indicas que vas a estar en el mundo del pensamiento crítico, pues sobre el pensamiento crítico me voy. Si en una UAC estás enfocándola sobre la cuestión de el relacionarse con otros, pues sobre esa me voy. El amor por la lectura, por ejemplo, en lengua y comunicación que habla sobre el arte de la lectura, pues sobre esa me voy. Pero siempre tienes que enfocarte primero que nada en dónde quieres entrarle. ¿Por qué? Porque si no te enfocas en esa parte, pues obviamente los temas van a seguir peor, ¿no? Después de las categorías, ¿qué siguen? Las subcategorías. Ah, sé que si estoy en esta categoría, todavía tiene algunos subtemas más. Ahora, ¿en cuál? También elijo. ¿Y por qué recalco eso? Porque al principio nos pasó a nosotros, nos decían, la planeación didáctica tiene que tener todas las categorías. Y después de ahí tienes que colocar todas las subcategorías. Y pues obviamente yo comentaba y sobre todo las personas con las que me junto y conocemos bien esta área, pues decíamos, y luego, ¿para qué la planeación entonces? Si al final de cuentas no le estás dando el enfoque claro y concreto de lo que quieres hacer en el aula. Entonces ahí es donde pues poco a poco se fue entendiendo esa parte y sobre todo compartiendo, porque al final de cuentas el que un directivo no entienda el nuevo modelo educativo no quiere decir que pues también el directivo tiene parte de culpa, ¿no? Sino que al final de cuentas, pues también él tiene que buscar de qué manera entender este proceso. ¿Por qué? Porque pues es como una bolita, ¿no? Una bolita en donde si él no lo entiende y quiere que nosotros como docentes lo entendamos, pues empieza a cortarse toda la información. Es como un teléfono descompuesto, ¿no? Pero esto pues viene desde la estructura de quien implementó un nuevo modelo educativo, ¿no? Y que desafortunadamente los que somos de educación media superior tenemos esa situación. Tenemos esa situación de que te mandan la información y órale, como ahora sí diría el dicho, ¿no? Ahí como Dios te haga entender las cosas, ¿no? Y eso es desafortunadamente lo que muchos carecemos y creo que muchos de nosotros lo vivimos ahorita que el año pasado, porque pues les vuelvo a repetir, ya casi son 2 años de lo que viene siendo este nuevo modelo educativo, pues cuando entró el modelo educativo, pues para muchos era nuevo, al grado de que pues esta generación que va a salir,
pues es la generación de la prueba, ¿no? La generación donde si no se le enseñó bien desde el principio, pues va a empezar a padecer la situación del tercer, cuarto, quinto y sexto semestre. Y va a ser algo normal. ¿Por qué? Porque pues la culpa no la tuvo el docente, no la tuvo el directivo, sino que no se plasmó como tal una guía completa de esto. Diferente a lo que fue es en educación básica. Si algunos de ustedes es de educación básica y a su vez en educación más superior, los de educación básica no son, por lo que he leído, por lo que he visto, por lo que hemos estado ahí interactuando un poquito con algunos, no es que sean como que entiendan mucho mejor este modelo educativo, pero como que hay un seguimiento más puntual sobre eso. Y digo, no, tampoco quiere decir que en este caso ellos tengan mejor preparación, ¿no? O algo por el estilo, pero sí como que les pongan un poquito más de atención, ¿no? Y creo que ustedes lo ven porque pues desde el hecho de la planeación, ¿no? La planeación se maneja más, un poquito más por campos formativos, pero como que tienen un poquito más de información. Digo, vuelvo a repetir, también hay carencias, hay también situaciones que todavía no se entienden, pero al menos la información para ellos es un poquito más amplia. Para un docente de educación media superior, no. Y yo creo que ustedes lo vivieron, lo siguen viviendo y tal vez lo seguiremos viviendo, pues al menos en el tiempo en el que alguien comprenda ya bien el nuevo modelo educativo y entienda cómo se desarrolla esa situación de las progresiones. ¿Por qué? Porque a mí en lo particular, o a nosotros en particular, a veces nos dicen, queremos o que quiero desarrollar mi progresión tal. ¿Cómo o dónde encuentro los temas? Es que los temas, pues, digamos que tú los vas a proponer o incluso la progresión misma te los propone. Entonces, digamos que está escondida dentro de la progresión algunos temas, que en algunos son muchos, otros son pocos y que volvemos a lo mismo, dependiendo de la categoría que hayas escogido, la subcategoría que hayas escogido, empezará la progresión y posteriormente lo que se le conocería como contenido de la progresión. Pero primero tienes que entender el caminito y ese caminito, pues digamos, para los directivos, pues te lo tendrían que respetar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el que va a estar frente al aula vas a ser tú. Y si de repente llega un directivo y te dice, ¿por qué no colocó todas las categorías? Pues porque yo me estoy enfocando en la categoría que para mí es más importante y que de acuerdo al diagnóstico y el contexto educativo que tiene el plantel, es la que mejor se adecua. Y obviamente hay directivos que sí son muy cerrados y te dicen, pero es que el programa de estudios marca que son tantas categorías. Sí, pero es una planeación. Y la planeación, una de las mayores características que tiene es que es flexible. Y al ser flexible, pues quiere decir que no necesariamente tiene que tener todo el escrito que tiene el programa de estudios. Al final de cuentas, la planeación no es un documento propio del plantel, es un documento que le pertenece al docente y es su guión dentro del aula. Entonces, ahí yo creo que, pues no, o sea, con esto no quiere decir que los directivos, cuando de repente te llaman la atención en una planeación, pues no tendrían por qué opinar. Claro que sí, porque pues al final de cuentas te pueden retroalimentar, pero sí hacerles entender que la intención de esa planeación es enfocarla en el estudiante y no que solamente sea un formato y ya. Entonces, ahí es donde ustedes pueden o tienen que entender esa parte donde no es llenar una planeación con miles de letras, sino llenar una planeación con letras que yo entienda. Que yo sé que, por ejemplo, si estoy dando cultura digital, voy a enfocarme en esta categoría, voy a enfocarme en esta subcategoría, voy a realizar la progresión tal y por lo tanto, como ya llevo un caminito, sé qué contenidos temáticos voy a abordar. Y ahí ahora sí, volver al mundo un poquito tradicional, donde al alumno le explique conceptos necesarios para entender la progresión, pero así le tengo que hacer y así tengo que diseñar mi planeación, porque si no, lo que ha pasado muchas veces, ¿no? A veces la planeación solamente la entregamos como un proceso administrativo y nos olvidamos que la planeación pues puede fungir como algo bien estructurado para nosotros y nos puede ayudar y nos puede sacar de muchas broncas, cuestiones de procesos de evaluación, muchas cuestiones como esa, pero pues creo que ante todo tiene que estar bien hecha, ¿no? Porque si está mal hecha o si le estamos haciendo por solamente entregar, pues desafortunadamente nos presentamos en más problemas posteriores, ¿no? ¿Cuáles problemas? Porque a lo mejor van a decir, ¿y qué tipo de problemas te puedes enfrentar? Pues sabemos que los alumnos de repente se pueden llegar a quejar y decir, es que el maestro no dio claro un tema.
o no sé por qué nos involucran en ese tema. Digo, porque a lo mejor suena muy exagerado, pero hay veces que los alumnos sí distinguen entre un maestro que sí conoce bien el programa y uno que pues literalmente trata de como que simular que lo entendió, ¿no? Y bueno, sobre todo ahí es el riesgo que cuando de repente eh, tienes un libro o compartes un libro que tiene que ver con tu WAC y pues el alumno, digo, porque ha pasado en el plantel donde trabajamos, donde lo elaboramos, hay alumnos que de repente dicen, maestro, es que, o se quejan de tal maestro, es que esta progresión decía tal cosa y el maestro nos está evaluando tal cosa. Y pues ahí vienen los problemas. Sabemos que un alumno cuando es calificación busca de qué manera culpar al docente, ¿no? Y pues ahí empieza como que la situación de la problemática con directivos, la problemática con el alumno, y empiezan situaciones que no deberían de haber pasado si hubieras hecho una planeación clara, concreta y entendible, porque pues también a lo mejor puedes decir, es que mi planeación o lo que estoy dando no lo estoy dando, o más bien lo doy de esta manera porque pues no entiendo qué tengo que hacer y pues al final de cuentas tengo que dar una clase. Y pues bueno, ahí también se entiende la situación de la falta de conocimiento y manejo de lo que viene siendo el desarrollo de esa WAC. Y es lo que nosotros como tal, para eso estamos generando cursos como este, ¿no? Cursos que dentro de una de las características que dijimos en algún momento y sobre todo platicando un poquito entre el grupito que somos de este centro de capacitación y servicios educativos, pues que sea que sea eficiente para el docente, o sea, que literalmente le sirva, porque eso de, por ahorita podríamos empezar a leer un documento y página 4 y página 5 y página 6 y página 7 y volveríamos a la misma mecánica, ¿no? Otra vez como si fuera una situación de un trabajo colegiado donde te comparten el documento, donde sacas un resumen y pues si nos vamos a la realidad, pues cada quien entendió lo que quiso entender. Entonces aquí es donde dijimos, no, hay que hacer un curso o una capacitación, si le podemos dar este nombre, que sea de acorde a las necesidades reales del docente, sobre todo de educación media superior. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas es para ustedes la información. O sea, en este caso, para las personas que hoy nos acompañan en este tipo de sesión, pues es para ustedes la información. Es para que ustedes comprendan, se les facilite y en algunos momentos hasta defiendan lo que viene siendo la forma de cómo planean las cosas. ¿Por qué? Porque pues evidentemente es lo que tenemos que hacer. O sea, al final de cuentas, el que está planeando y el que está dentro del salón de clases es uno. Y sí, se tiene que respetar la autoridad, es efectivamente, porque eso no quiere decir que no respetes la autoridad, pero pues a veces la autoridad, por la falta, pues digamos que también la falta de capacitación en esta área, pues a veces te quiere corregir de algo que ni él mismo entiende. Digo porque en algún momento ha pasado, ¿no? De repente como en este caso, ¿no? De que, no, su planeación está mal, tiene que mandar a corregirla. Y de repente, pues uno preguntaba, ¿por qué? Porque no incluyó las tantas categorías que tiene esta progresión, los aprendizajes de trayectoria que tiene, o sea, llenarlo de letras. Y pues ahí es donde, cuando uno se pone a analizar más y hace proyectos como los que ustedes conocen de el diseño de planeaciones, ahora se entiende que no es llenar por llenar, sino es llenar para que un docente lo entienda y pueda llegar a aplicarlo dentro del aula, porque si no, pues ahora sí podríamos decir que la planeación didáctica pues sería solamente un papel más. Y un papel más, pues creo que ya estamos llenos de tantos formatos como para tener un formato más y que ese formato más que sea para que nos sirva dentro del aula, sea pues solamente para tener acumulado papel ahí al lado de nosotros. Y pues literalmente, ¿qué vas a dar en el aula? Pues lo que caiga, ¿no? Y pues digamos, que espero que no te toquen alumnos que en algún momento, por la cuestión de que les compartes libros que vienen desde alguna editorial, te empieza a cuestionar, maestro, es que aquí viene esto y usted me está dando esto, como que no, o sea, eh, dice esto, el libro, y usted me está dando un tema, ¿qué hago? ¿Cómo hago esta relación? ¿Por qué pasó eso? Pues porque los libros sí llevan esa situación de la dinámica de una progresión. Y en este caso, tú como docente, pues te estás yendo por otra área.
Y les digo eso, esa es la parte bueno, en el plantel donde estamos nosotros, que somos de la región oriente, pues nos está pasando, ¿no? Nos está pasando esa parte y los problemas que se están dando con los docentes hasta a esa altura viene. Y digo, al final de cuentas van a decir, pero ¿a poco un alumno va a saber más que un docente? No es que sepa más, es que como que está buscando de qué forma afectar y salvar su calificación. Digo, porque al final de cuentas, pues el alumno no sabe ni qué temas tiene que ver, pero por el simple hecho de hacer el comparativo de un programa estructurado por un libro y un programa estructurado por tu propia experiencia, si no centras bien las cosas, pues bueno, ahí empieza a haber ese tipo de situaciones y que tienes que en algún momento evitar, porque es algo que les podría compartir desde la experiencia propia. Hay alumnos que pues ese es como que de ahí se pueden agarrar y decir, de aquí con esto me evito mi extraordinario. ¿Por qué? Porque puedo alegar esta parte y pues recuerden que la cuestión educativa dentro de la educación media superior pues sí está un poquito delicada, ¿no? Porque se te ponen al brinco y ya cuando se ponen al brinco y no sabes ni cómo parar la situación, pues ahí empieza problema tras problema tras problema. ¿Y cómo se evita? Conociéndolo. Y pues bueno, este curso es para eso, ¿no? Para que salgan necesidades propias, salgan, en este caso, versiones propias de lo que está pasando. Es más, hasta en este caso, y es lo que nos decíamos en algún momento, que en algún momento nos sentábamos ahí a organizar un curso como este y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un contenido desde lo que viene siendo nuestra propia experiencia? Pero pues ahí es donde de repente, como muchos docentes podrían llegar a pensar, ¿no? Pero es que bueno, eso ya lo vi 20.000 veces, lo veo en el trabajo colegiado, lo veo aquí, lo veo acá, lo veo acá, y sigo sin entender, ¿sí? Porque pues bueno, a veces la formalidad pues es muy, hace como si fuera un ciclo, y en ese ciclo pues sigues viendo lo mismo y te sigues sin quedar claro porque pues están repitiendo la misma información que seguramente ya estás leído, pero ya es muy diferente cuando de repente llegas y dices, estoy entendiendo esto, está pasando esto, compartes experiencias y dentro de la experiencia viene el aprendizaje, ¿no? Recuerden que hay dos tipos de aprendizaje, un aprendizaje que es formal y que lo ves en un libro y un aprendizaje informal que lo tienes que ver en la experiencia y en algún momento hacer que las dos cosas tengan una similitud para que ahora sí se dé el aprendizaje verdadero, donde lo que tú leíste y lo que tú ahora sí, la realidad y la idealidad trataron de juntarse y en ese momento dar lo que viene siendo un verdadero aprendizaje de la experiencia. Y ya después de ahí, pues ya es mucho más sencillo. De hecho, ahí es donde te vuelves ya como que, no como tal un experto, pero sí ya entiendes mucho mejor este modelo educativo porque entiendes que entre lo que dice un documento y la realidad, tal vez es muy difícil juntarlas y hacer una sola, pero ya cuando las entiendes y tratas de sacar algunas situaciones muy concretas al respecto, pues ya dices, esto me ayuda, esto me sirve. Y nosotros como centro de capacitación, que así nos llamamos como tal, porque así fue la idea, ¿no? Literalmente ser un centro de capacitación, especialmente, y por eso termina, si siguen como tal este proyecto, por eso termina en EMS. ¿Por qué? Porque es un centro de capacitación orientado hacia docentes de educación media superior. Pero volvemos a lo mismo. La intención es que ustedes salgan, ahora sí, que sea como el modelo educativo quiere que sean también en los estudiantes. ¿Cómo quiere este modelo educativo que sea en el estudiante? Que sea el estudiante el que dé la iniciativa de lo que quiere, necesita y le hace falta para comprender. En este caso, que sea él el que construya el aprendizaje y uno como moderador sea el que ayude a que ese aprendizaje se dé. Así queremos también tener esa misma similitud o estar sintonizados en ese tipo de mecánica o metodología. Que ustedes también de repente digan, yo tengo una duda, ¿no? Pasó esto, ¿cómo, qué puedo hacer o qué puede pasar? O más que qué puede pasar, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo entender? No sé lo que digo, cada uno entiende el nuevo modelo educativo a su forma, ¿no? Y tienes a lo mejor sus dificultades,
o a lo mejor alguno ya lo entendió bien, nada más quiere corroborar que lo que entendió sea claro, o a lo mejor hay alguien que de plano leyó y leyó y leyó y como cada quien le dice una versión diferente, pues obviamente empieza a haber situaciones diferentes. Pero cuando entiendes este marco curricular común, entiendes que es más sencillo, ¿no? Y les vuelvo a repetir, hay una metodología que yo creo que si en su plantel empiezan a ocuparse de utilizar esa metodología, el desarrollo del proceso de evaluación ya se va a hacer bien sencillo, ¿eh? Bien, bien sencillo. Desafortunadamente aquí tiene este proyecto o esta metodología llamada STEAM, la verdadera metodología llamada STEAM, porque pues hay veces que te dicen metodología STEAM y resulta que la metodología STEAM que de repente te inculcan o te dicen, más que una metodología, es simplemente una presentación STEAM, porque es diferente presentar algo en STEAM que hacer un proyecto en STEAM. ¿Por qué? Porque hay veces que piensas que como que tenga que ver con matemáticas ya es un proceso STEAM y no, va más allá, ¿no? Porque por eso se le conoce a eso, a esa parte como transversalidad. Pero si empiezas a desarrollar cosas en el proyecto STEAM, te aseguro que ese proyecto, o más bien la forma de evaluar tu WAC, va a ser más sencillo. ¿Por qué? Porque este proyecto STEAM o la metodología STEAM, que a lo mejor hay docentes que ya empiezan a ver un poquito esa parte en sus planteles, pero esa metodología te hace que un mismo producto se califique en diferentes áreas. A lo mejor van a decir, pero es que desde las competencias ya está el proyecto transversal y se hacía lo mismo. Digamos que sí y no. Digo sí porque pues sí, la transversalidad siempre ha existido y no porque pues se pedían 20.000 productos del mismo tema, ¿no? Pero en algún momento cuando vean una metodología STEAM bien aplicada, se darán cuenta que no, que ese producto se parte en diferentes secciones y con eso ya es más que suficiente para elaborarlo. O sea, hay que ser también muy inteligentes para utilizar la metodología y en vez de trabajar, hacer trabajar más, pues hacer trabajar menos y en este caso que entiendan más, ¿no? Que es lo ideal. Entonces esa metodología puede ayudar mucho, pero pues tiene una gran barrera. La barrera es que pues tienes que tener un equipo de trabajo y si de repente estás en pensamiento matemático y el de pensamiento matemático no quiere trabajar con el de humanidades y no quiere trabajar con el de ciencias sociales y empieza a ver esa situación, pues desafortunadamente ahí es donde se traba un poquito esa parte. Pero ya no es el modelo el que lo traba, ya es la situación personal como docente que a veces no te gusta trabajar en equipo, pero que en este caso para manejar las progresiones te darás cuenta que ya no tienes mayor problemática al desarrollar un plan por progresiones o una WAC por progresiones o un marco curricular común. Si empiezan a em, sacar más proyectos de STEAM, se darán cuenta que ya va a ser más sencillo evaluarlos y ya no vas a estar la carrera de que ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora este producto? Y también al alumno le vas a poder también quitar un poquito de estrés entre tantas actividades, porque al final de cuentas no es malo de dar tantas actividades, ¿no? Pero si lo multiplicas por el número de actividades que tienen en todas las materias, pues ya son demasiadas. Y pues por eso de repente también eres parte del bajo rendimiento de un alumno, ¿no? Y no porque no aprenda, porque no le enseñes, sino porque el exceso de actividades, pues es como nos pasa a nosotros, que nos piden 20.000 formatos y al final con ningún formato cumplimos. O sea, es la misma, es digamos que la misma situación que vive un alumno, a veces también nosotros también vivimos algo parecido. Y entonces, pues ahí por eso hay que saber con inteligencia cómo utilizar alguna metodología que nos permita mejorar el proceso de las profesiones, ¿vale? Y sobre todo entender las profesiones. Entonces, esto es lo que realmente queremos como centro de capacitación. Vuelvo a repetir que ustedes como docentes, aquí es donde podría decirse que el tema, el contenido, el desarrollo de una sesión pues que sean ustedes lo que propongan o que digan, ¿sabe qué? Eh, esta parte me falla, ¿cómo puedo mejorarla? O esta parte no entiendo, ¿cómo puedo entenderla? Porque es diferente mejorarla a entenderla, pero que sea de ustedes y que a ustedes la inversión del tiempo que ustedes tienen en este momento, pues sea lo más eficiente posible y digan, sí me está sirviendo, porque de esta manera mi próxima planeación y mi próxima revisión de planeación tendré los fundamentos suficientes y necesarios
para decir, esta planeación es la que me sirve a mí y pues está bien, o sea, y creo que cuando un directivo sabe exactamente cuando un docente sabe lo que hizo y cuando un docente no sabe ni lo que hizo. Y creo yo, si es que aquí como tal conocen algún directivo, se darán cuenta que el directivo mismo también sabe, o sea, sabe qué docente entregó algo que sí hizo bien y entendió bien, sobre todo entendió, y y el directivo propio pues sabe qué docente pues ni entendió y solamente entregó por entregar. Y pues ahí empiezan los problemas hasta administrativos, ¿no? Pero pues bueno, la cuestión es ayudarles y vuelvo a repetir, ubicarnos en la educación media superior, que es nuestro mayor problema, y pues invitarles a que durante estos días o estas semanas, perdón, pues estemos ahí pues constantemente en comunicación para que ustedes puedan entender más este problema o más bien comprender más esta situación del nuevo modelo educativo, ya entenderlo de una manera que digan, ya ahora sí, pónganme la UAC que me pongan, la voy a entender a la perfección, porque aunque entre las UAC son muy diferentes las temáticas o las progresiones, cuando entiendes una, entiendes cualquiera. Y creo que las más difíciles de comprender, a pesar de que son las más pequeñas en horas, son las de las habilidades, las que tienen que ver con habilidades socioemocionales. Esas son las que aparentemente se ven indefensas, pero ya cuando ves el programa de estudios, sí está un poquito extraño, pero cuando lo llegas a comprender y aterrizar como debe de ser, ya te das cuenta que no es tanto. No es tanto problema como en algún momento se veía. Y yo o nosotros dentro de la experiencia que tenemos en las cuestiones de las diferentes WACs, porque sí, sí podemos decir, ¿no? Que conocemos prácticamente cualquier WAC, desde el área de conocimiento, desde el área de los recursos sociocognitivos y desde el área de las habilidades socioemocionales. Y como tal, como personas que estamos con esa expertise en el área de las planeaciones educativas, la que más se complica es la de habilidades socioemocionales porque para cumplir con la temática y con el programa de estudios es un poquito, sí lleva su tiempo, ¿no? Pero ya cuando lo entiendes, ya de volada dices, voy a hacer tal categoría, tal aprendizaje y tal progresión. Esta y esta quedan. Y ya cuando lo entiendes sin problema. Ahorita tenemos la fortuna de que sufrió una pequeña modificación en la primera etapa, los que vivieron educación para la salud uno o en el primer semestre vivieron esa parte, estuvo pesado, ¿eh? Porque de repente te decían, o en algún momento orientación, que también era materia, te decían 21 progresiones para 20 días, perdón, para 20 semanas. Y pues obviamente orientación tuvo que vivir esa situación, ¿no? 21 progresiones para 20, o sea, ¿cómo? No me va a dar tiempo de ver nada. Ahora orientación tenía el problema y se presentó cuando de repente nosotros también capacitábamos orientadores, que el mismo orientador decía, yo tengo dos problemas. No era o no daba, nunca he dado o he estado frente a grupo porque pues es muy diferente su actividad y pues ahora que me pongan a dar clases y luego que la planeación ni siquiera la comprendo, ¿cómo la hago? Y sí, hasta para nosotros fue un problema, decimos, el que menos necesita tener progresiones porque las problemáticas emocionales de los alumnos están muy bien identificadas, resulta que tiene 21 cosas que tiene que aprender o que tiene que enseñar en un semestre. Y pues bueno, fue la primera problemática. Ya después de ahí, pues creo que en este año, pues ya orientación educativa salió del marco curricular común, como le podríamos llamar, y pues ya no tiene esa problemática. Tiene que seguir teniendo su propia planeación, eso sí lo tiene que tener, pero pues al menos ya salió como en algún momento empezó este tipo de modelo educativo. Entonces, digo, les platico esa parte porque sí es una parte que nosotros desde la experiencia propia del año y medio que tenemos con este tipo de proyectos, pues nos has dado este tipo de situaciones, ¿no? Y es por eso que en este año decidimos esta parte, hacer un curso para ustedes, que ustedes propongan, que ustedes compartan, que ustedes sean los que literalmente sean los más beneficiados por algo como esto. Y bueno, creo que no sobra más que decir que este tipo de cursos pues es totalmente gratuito, ¿no? Porque nuestra intención es que
lo aprendan, lo comprendan y, ¿por qué no? También lo defiendan. Es decir, pues en algún momento cuando alguien te diga, es que esto no es así, ah, no, sí, por esto, por esto, por esto, por esto. Y ya cuando tienes argumentos suficientes y sólidos de lo que estás haciendo, te aseguro que ya nadie va a decir, ah, no, él sabe lo que está haciendo y al contrario, en algún momento hasta te van a pedir ayuda o apoyo para desarrollar este tipo de planeaciones o entender lo que viene siendo este tipo de modelo educativo, ¿vale? Entonces, aprovechando esta parte, lo que viene siendo, hay bueno, hay dos medios por los cuales pueden seguir teniendo información como esta. El primer medio, pues bueno, son aquellos que estén al tanto de lo que viene siendo la plataforma de Facebook, así como tal nos pueden ubicar, aunque creo que todavía no le hemos cambiado el nombre a la plataforma. La plataforma en un inicio se llamaba, al principio el proyecto se llamaba solamente Planeaciones Educativas. Ya después de ahí, pues nos volvimos centro de capacitación y hoy en día, pues estamos en proceso de ya formalizar como tal una empresa, es decir, ya vamos a hacer, literalmente nos pueden encontrar como una empresa dedicada a la situación educativa y que se llama así, Centro de Capacitación y Servicios Educativos YES MS. Entonces en Facebook nos pueden encontrar como tal, como Planeaciones YES MS, y ahí podrán encontrar información que se vaya compartiendo constantemente. Ahorita y como tal, lo que hicimos para que estamos en un proceso de término de semestre e inicio del próximo, y lo que hicimos es compartir la secuencia de lo que viene en el siguiente semestre. Hemos compartido hay un drive donde compartimos en Excel lo que hemos organizado todo el equipo de trabajo y donde ahí te llevamos qué progresión vamos a ver, qué temática se va a llevar, cuántas horas va a tener, qué productos se tiene que entregar por parte del alumno y cómo se va a dividir durante todo el semestre, cuál van a pertenecer al primer parcial, al segundo parcial y al tercer parcial. Y con ello, pues ustedes incluso hasta tener una pequeña adelanto a lo que viene siendo el trabajo colegiado del 26, me parece, 26 de enero hasta el 1 de febrero, me parece que es el trabajo colegiado de cambio de semestre. Y ahí es donde puedes trabajar, digo, porque hay directivos que te ponen a trabajar la cuestión de la organización de tu siguiente semestre. Y pues ya teniendo un cronograma ya bien concretado, pues ya es mucho más sencilla la distribución. Digo, al final de cuentas, no, con esto no quiere decir que a fuerzas tienes que basarte en nosotros, lo que nosotros estamos organizando, ¿no? Cada quien tiene su propia organización, pero si te pueden ayudar un poquito a la organización dentro del aula, pues qué mejor. Entonces, en la página de Facebook ustedes pueden ver un drive, lo hemos compartido para que sea libre y ustedes pueden acceder y ver las temáticas del marco curricular que va a ser para segundo y para cuarto semestre. La de segundo semestre todavía no la terminamos completa porque todavía nos faltan algunas adecuaciones, pero la de cuarto semestre ya están todas, desde el que vaya a dar áreas de conocimiento, recursos sociocognitivos, hasta el que vaya a dar habilidades socioemocionales. Entonces, pues ya, o recursos socioemocionales, ya como tal ya está distribuido para que vean un poquito la temática y, ¿por qué no? O sea, revisar algo como eso y entender y decir, a ver, basándome en lo que me acaba de dar como información, ¿cómo puedo entender esta parte? Porque ya vi que tiene esta progresión, ya vi que tiene esta temática, que tiene este tiempo, este producto y estos temas. ¿Me podría explicar un poquito? Y sin problema podemos explicarlo detenidamente y aprovechar de que pues vamos a estar al menos para el que guste seguirnos en esta compañía, al menos vamos a estar como por 4 o 5 semanas durante estas 2 horas, la hora de hoy y la hora de mañana. ¿Con qué intención? Con la intención de que ustedes mismos puedan publicar, compartir o preguntar en este caso durante la sesión alguna situación que ustedes necesiten y requieran y con gusto pues estarles ayudando, ¿no? Y les vuelvo a repetir, esto es totalmente gratuito y seguirá siendo gratuito durante todo el tiempo de las 5 semanas con la intención de que ustedes mismos comprendan esta temática y después de aquí pues ya no exista problema al momento de desarrollar un plan de clases, ¿no? Y eso lo pueden encontrar ustedes en Facebook, en WhatsApp, los que también ya tienen como tal el número de WhatsApp que nosotros compartimos. Hemos generado lo que viene siendo un grupo de trabajo para esto, ¿no?
un grupo de trabajo para esta parte, para que si necesitamos compartir información, ahí se las podamos compartir y ayudarles un poquito a entender esta parte. Y ya después de ahí, pues bueno, las cosas que cada uno necesite de manera individual, porque pues a veces también puede decir, bueno, pero yo quiero saber más de esto, ya también en trato individual sin problema se puede dar. Entonces hay medios de contactos en los que nos pueden estar al pendiente de lo que viene siendo esta parte y pues con gusto estarles ayudando en esta etapa, ¿no? Y en esta etapa ustedes proporcionar lo que tengan que proporcionar, enviarnos mensaje con toda la confianza del mundo y decirnos, ¿sabe qué? Necesitamos esta parte o yo quisiera que tire esta parte o de manera individual también tratar algunos asuntos, ¿no? Entonces hay medios de Facebook, hay medios de WhatsApp e incluso hasta hay un canal de YouTube donde se van a desarrollar algunas cápsulas. Ahí vamos a tratar de que sean muy al punto, al grano y sin tanto rollo para lo que vamos a definir. Y pues va a ser un servidor el que va a estar dando esa información, ¿no? Porque pues cada quien tiene su función y en este caso mi función es pues literalmente compartir el aprendizaje del nuevo modelo educativo y en este caso otros del mismo centro de capacitación pues son los que diseñan, en este caso planeaciones, son los que diseñan cursos, son los que diseñan, o sea, digamos que somos un grupo de trabajo, ¿no? Y el que ahorita a lo mejor está dando la cara soy yo, porque pues es el que dijeron, ¿sabes qué? Es el que más se le da el manejo del tema, pues órale, tú eres el que puede ayudarle a los docentes a responder sus dudas y estamos para servirles a cada uno de ustedes. Les agradezco mucho lo que viene siendo esta hora que ustedes proporcionaron para empezar a tener este tipo de aprendizaje, a capacitarse, si le podemos llamar como tal, capacitarse a esto. Y pues bueno, esta parte pues es un encuadre, es una plática de lo que viene, de lo que nosotros deseamos de ustedes o queremos que ustedes nos proporcionen. Y el día de mañana, pues si podemos arrancar con alguna duda en específico, sin problema, ¿no? El día de mañana vamos a estar de 9 a 10 igual una hora, y ustedes proporcionar y decir, ¿sabe qué? Ya revisé esta temática, tengo esta duda. O ¿sabe qué? Yo sí quisiera que me resolviera esto, y creo que aquí todos estamos con la idea de aprender y es lo que queremos, y sobre todo pues con la intención de tener lo que viene siendo bien fundamentado el conocimiento de este modelo educativo, ¿vale? Entonces, como tal, y pues esperando esta parte les haya gustado un poco o se hayan sentido atraídos por este tipo de área de oportunidad de tener un curso como este, pues bueno, esperando que haya sido de su agrado, pues yo me despido esperando que continuemos con los que están ahorita presentes y posterior a ellos, pues el día de mañana a ver si se llegaran a conectar más, sin problema, seguimos con lo mismo. Y sí, les pediría ahí que si tienen alguna duda, comentario al respecto, pues sin problema nos los hagan saber. No sé si alguien quisiera compartirnos algo. Profesor, escuché también que estaban ahí los grupos de WhatsApp donde se va a compartir la información. Yo estoy trabajando ahí con ustedes, pero aún no estoy integrado al grupo de WhatsApp. Ah, ok, perfecto. Si gusta, me puede mandar un mensaje y ya en este caso que maneja lo que viene siendo el WhatsApp, meterlo al grupo. Realmente en ese grupo pues no está nadie más que un servidor y un maestro que en algún momento mandó la invitación, pero sin problema lo podemos ahí agregar o se pueden agregar sin problema y pues ahí estar trabajando y viendo la información que requieran. Y creo que es un medio muy bueno para comunicarnos de manera más puntual, ¿vale? No sé si alguien de los que está presente quisiera aportar algo, preguntar algo. Bien, pues bueno, entonces pues esto sería todo de nuestra parte. Igual también les comparto, vamos a, y de hecho también ese medio vamos a compartir lo que vienen siendo las grabaciones por si alguien no entró, no pudo, porque hay unos que me dicen, maestro, va a grabar la sesión y va a compartirla. Sí, vamos a hacerlo por medio de el Drive y ese Drive también ustedes podrán tener acceso. De hecho, se lo vamos a compartir por el grupo de WhatsApp
para que usted vaya creciendo esta comunidad, ¿no? La intención de esta comunidad que estamos generando es que sea para ustedes, que ustedes sean los que quieren, los que aprendan, desarrollen toda su capacidad docente que quieren y pues dicen por ahí que los más olvidados éramos los de educación media superior. Nosotros estamos tratando de que eso que en algún momento se había comentado mucho, pues ahorita lo evitemos y pues estamos para servirles a todo aquel docente de educación media superior que quiera aprender un poquito más en el desarrollo de su labor. Pues que tengan una excelente noche y nos vemos mañana. Descansa, maestro.